Bueno, es un gusto una vez más poder compartir esta mañana y también bienvenidos a los que nos están escuchando por internet. También reciben esta bendición desde este lugar. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor y que Él nos hable al corazón, que esa es la idea, que podamos experimentar la sanidad de parte del Señor, como habíamos estado escuchando en estas últimas semanas acerca de cuán importante es el poder que tienen nuestras palabras. Sí, las palabras nos bendicen o nos maldicen. Y habíamos hablado la semana pasada acerca de la bendición, que cuán importante es para nosotros recibir la bendición de nuestros padres, la manera como hemos sido, cómo eso nos afecta a nuestras vidas. Y es importante hablar bien, es importante que nuestras palabras salgan realmente con un propósito, que nuestras palabras tengan propósito. Y eso es lo que David y yo también recalcamos mucho, que es importante pensar antes de hablar. Cuando algo pasa, algo no sucede como nosotros pensamos, es porque no hemos pensado bien. Y eso tenemos que aprender como iglesia y en este nuevo tiempo a aprender a pensar, a saber pensar, porque no lo hemos sabido hacer. Entonces, y continuamos con esta predicación que es con respecto a la bendición, de la manera como nosotros no hemos recibido esa bendición de nuestros padres, ¿sí? Y nos encontramos en la vida, pues obviamente con conflictos emocionales que no sabemos de dónde aparecen, por qué salieron. Y nos va acarreando a nosotros muchas dificultades, problemas en nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones con los demás, con nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, los compañeros de trabajo, los jefes. Todas las personas que se relacionan con uno empiezan a tener o empezamos a tener conflictos y no los entendemos, quién sabe por qué. Pero yo quisiera que hoy cada uno de ustedes que esta palabra de hoy cada uno lo tome a mucha conciencia, ¿sí? Que cada uno lo medite en su corazón, no viendo al esposo, porque cuando nosotros escuchamos y decimos, esto es para mi esposo, esto es para mi esposo, para mi hijo, para el vecino, que esto necesita escuchar. Yo quisiera que esta palabra tú la escuches y que seas tú en tu corazón identificando esa necesidad en tu vida. ¿Qué fue lo que no recibiste en tu niñez? ¿Qué bendición no fueron alcanzadas a tu vida? Sí, porque eres la persona que eres en este momento. Me gustaría que cada uno haga ese análisis personal, que tú digas, yo sé de dónde vengo, quién es mi familia, por qué soy así, por qué tengo esta manera, esta actitud, este comportamiento. Eso es muy importante que por favor cada uno de ustedes lo hagan en esta mañana, y también los que nos están escuchando, me gustaría que también lo hicieras, que recapacitaras, que fueras consciente de esa situación en la que te estás enfrentando hasta el día de hoy. Las buenas noticias es que el Señor nos quiere liberar, que el Señor nos sana, por eso nos trae a este lugar para sanarnos, para que podamos librarnos de esas angustias del pasado, de eso que nosotros hayamos vivido, algo que nos ha ido marcando a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y yo he identificado esto como dos tipos de marcas a lo largo de los años con el Señor y en el ministerio, trabajando y sirviéndole a Él. En las consejerías que he tenido, he visto las marcas en las familias, ¿no? Dos tipos de marcas. La marca que nos marca para bien, algo que nos ayuda, donde nosotros hayamos recibido en esa familia el amor, la aceptación, la importancia, la seguridad. En esa familia tú recibiste lo que es un beso, una palabra bonita, recibiste cariño, recibiste consejo, recibiste mucha bendición en ese hogar. Por ejemplo, yo quiero que tú analices tu hogar. Recibiste esa marca de bendición donde fuiste bendecido por tus papás, tuviste los dos juntos, estaban contigo, te llevaban al colegio, te llevaban a la escuela,
jugaban contigo, pasaban tiempo de calidad contigo, jugaban, te escuchaban, te daban consejos. Esa es una marca de la familia, pero la otra marca de la familia es aquella en la que no recibiste eso, en la que tú dices, no, yo no tuve una familia en la que me hayan dado nada de eso, no palabras, no tiempo de calidad, no tuve papá, no tuve mamá, o si tuve uno, no tuve el otro. Sí, esa es la otra parte de la marca, así como Caín fue marcado por Dios. Cada uno de nosotros nos vamos llevando una marca que luego esa la vamos a meter donde vayamos. Ahora mismo puedes tú estar sentado al lado de una persona, ¿verdad? O estar viviendo con una persona en la que es un poco difícil vivir. Una persona a lo mejor en la que es complicado relacionarte, en la que tú dices, no puedo, no me encajo en este lugar. ¿Sí? Porque a lo mejor estás marcado en la bendición o en la maldición. Sí, en lo mejor no recibiste la bendición y en la otra sí recibiste la bendición. Es muy importante que nosotros meditemos también en la palabra del Señor, donde Él nos dice que Él nos ha dado, les decía la semana pasada, que Él nos ha dado a elegir, que nosotros tenemos que elegir la vida o la muerte. Nosotros tenemos que elegir entre la bendición y la maldición. No hay caminos grises para el Señor. O cogemos lo uno o cogemos lo otro. Entonces nosotros, ¿en quién está la decisión? Está en nosotros, está en mí. Yo decido qué hacer. Si yo quiero el resto de mi vida seguir así como soy, pues sigo el resto de mi vida hasta la muerte. Pero si tú dices, yo no, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero ser un hombre diferente, quiero ser un padre diferente, un padre amoroso, un padre cariñoso, una madre ejemplar, yo quiero ser una madre cariñosa, pues requiere de tu voluntad, de tu responsabilidad. Y en esta mañana estoy segura que el Señor y el Espíritu Santo te trajo aquí y te hizo escuchar esta palabra para que, te está haciendo escuchar para que tú cambies esa manera de ver la vida, que no se ha acabado contigo. El Señor apenas está empezando la obra en ti y Él quiere algo diferente. Él quiere mostrarte que la vida tiene propósito porque el plan que Él tiene para nosotros es de bien y no de mal, dice su palabra. El Señor dice que si nosotros no cambiamos, su palabra lo dice, si nosotros no queremos cambiar, esto puede perjudicar a la siguiente generación. O sea, esto va a perjudicar a nuestros nietos, bisnietos y a todas las generaciones que vengan, si nosotros no queremos remediar esto. En Éxodo 25 dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Queda afectada hasta los hijos de la tercera, cuarta generación. O sea, quiere decir que hay un efecto, sea positivo o sea negativo. Y está en nosotros que cambiemos esa manera de pensar. ¿Por qué lo digo? Porque como iglesia nosotros lo vemos, las familias, cuando vienen en las consejerías que hemos tenido, se presentan con estas situaciones y son continuas. ¿Qué quiere decir? Porque hemos venido, no hemos recibido la bendición. Sí, no hemos recibido la bendición de nuestros padres. Por lo tanto, hemos ido identificando y voy a dar 5 tipos de familia en la que en toda esta consejería en estos años hemos ido identificando. He identificado 5 tipos de familias en las que no dan la bendición o en las que no has recibido la bendición. Si en alguna de ellas tú dices, en esta yo me identifico, pues es importante que lo medites. Es importante que tú empieces ahora a hacer esos cambios. No te quedes solo con la información y decir, bueno, ya aprendí algo más hoy. No, sino que tú digas, yo voy a ponerlo en práctica. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer? Y con esto no quiero dar tampoco carta abierta para ahora decir, pues bueno, ahora voy a culpar a mis padres. ¿Por qué me tocó el padre que tengo? ¿Por qué me tocó esa madre que me tocó? ¿O por qué ese padre que me tocó? No, aquí lo que vamos a hacer es consciente de que nosotros
no hemos recibido la bendición, pero también ser conscientes de que ellos tampoco lo recibieron, que nuestros padres tampoco recibieron a lo mejor el amor de sus padres, la aceptación de ellos. No recibieron el abrazo, una caricia del papá, de la mamá. De pronto ellos son como son o fueron con nosotros por la manera que ellos no recibieron. Y nadie da de lo que no tiene. Entonces, ¿qué podemos estar exigiendo algo que alguien que no nos puede dar? Por eso, lo que vamos a hacer en esta mañana es identificar en nuestras vidas en qué áreas, si esta es la familia en la que yo crecí, estos son los padres que yo tuve, cómo yo puedo llegar a alcanzar la sanidad. También nosotros tenemos que lograr esto con mucha honestidad, ser muy honestos con nosotros mismos, no pensar que lo sabemos todo, no pensar que ya estoy bien, porque a veces también eso lo escuchamos. Cuando nosotros sabemos que una persona está necesitando esa necesidad, porque lo vemos, y las personas dicen todo está bien, nada pasa, pero sabemos que hay algo que sí está pasando. Para la sanidad se requiere mucha honestidad. Si tú quieres ser sano, tú tienes que ser muy sincero contigo mismo. Sí, necesito la sanidad. Vamos a ver las cinco familias. Las 5 familias, los 5 tipos de familias que no dan la bendición. También recordemos lo que el Señor nos dice en Mateo 6, 14, 15, que si nosotros no perdonamos a nuestros papás, dice, tampoco el Padre que está en los cielos nos va a perdonar. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti también. Pero si te niegas a perdonar a los demás, en este caso a tus padres, tu Padre no perdonará tus pecados. O sea, nosotros tenemos que aquí tratar de nosotros lograr alcanzar ese perdón. Yo sé que no es fácil para algunos, porque he tocado algunas situaciones, en algunos momentos, personas en las que dicen yo no puedo perdonar. Es muy difícil lo que ha pasado, es muy difícil lo que me ha acontecido en mi vida, que yo no lo puedo hacer. Obviamente en tus fuerzas no lo puedes hacer, pero estoy segura que el Señor está aquí para ayudarte, está aquí para Él enseñarte cómo hacerlo. La primera familia que no da bendición es la familia que tiene hijos favoritos. Los hijos favoritos en la familia. Sí, ese hijo, el hijo favorito puede ser empapado con mucha abundancia, lluvia de bendiciones, caricias, besos, aceptación, amor. Imagínate si son muchos hermanos, pero ese hijo es el que recibe todo. Ese hijo es el que es aceptado, ese hijo es el que es amado, el que es consentido, el que le sirven el mejor plato, al que le ponen la mejor presa, al que le ponen dobles y repiten. Sí, pero tú dices en la otra esquina de la mesa está al que no recibe, el que por ahí le cae un poquito si es que le dan un platico. Pero así, el que recibe y el que no, la bendición al otro no le llega, pero el uno tiene abundantemente, el hijo favorito. Hay un caso en la Biblia, que la vamos a ver, que se dio este caso en los patriarcas con Jacob. El hijo de Jacob, dice que Jacob tenía 12 hijos y de los 12 él tenía uno favorito. Sus hermanos dice que empezaron, mejor dicho, a odiarlo, que querían hasta matarlo. Porque hasta dónde llegó lo que hace la selección. En Génesis 37, 3 al 4 dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José. Imagínate, le mandó a hacer un mejor traje. Tal vez con eso él estaba dándole una aceptación especial. Sus demás hijos estaban viendo eso, observando. Le dio una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José.
Génesis 37, del 18 al 22. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron de lejos, desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Las emociones que estaban envolviendo en la vida de estos hermanos era muy terrible. Era emociones de venganza, de ira, de resentimiento, de rabia, porque ellos no recibían la bendición. Ellos no estaban recibiendo la bendición. Si tú te identificas, si tú dices, esto me está sonando en mi vida, parece que me está llegando, pues es gloria al Señor, porque esta es la manera como Dios quiere liberarte. También, no solamente los que son hijos favoritos se sienten bien, también son aquellos que no están recibiendo, estos hijos favoritos también se sienten rechazados. Ellos también no se sienten amados, no se sienten aceptados. Esto fue el caso de un atleta que era muy famoso. Dice que sus padres le daban mucha atención. Sus padres, porque era famoso, él tenía obviamente los elogios de sus padres, estaban con él, apoyándolo, viéndolo todo el tiempo, porque era el hijo pues famoso. Pero al mismo tiempo él se sentía como vacío, porque él decía, yo no tengo pues el tiempo de calidad con mis hermanos, no paso con ellos. También se sentía rechazado, porque sus hermanos lo miraban de lejos. Eso también, ¿qué pasa? Eso hace que la persona se empiece a sentir sola. Trae también sentimientos de soledad. No crea la bendición. Si tú te has criado de pronto, si ese es tu caso, tú puedes decir, bueno, voy aquí a tratar que voy a ser consciente de esta situación en mi vida. Hay un caso en la Biblia también en Génesis 25:8 de otro caso de Isaac. Dice que Isaac, los hijos favoritos, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Aquí cada uno tenía su preferido. El uno se rechazaba al otro y todos sabemos la historia. Entonces es importante que cada uno identifique la familia en la cual tú has venido, en la cual tú representas. La segunda familia que vamos a ver aquí es la familia donde la bendición no está al alcance de los hijos, ¿sí? Donde tú no recibiste la bendición. Padres donde son extremadamente exigentes, donde solamente el éxito es el lema de ese hogar, donde demanda la excelencia de parte de los hijos y solo los elogian si obtienen los logros espectaculares, porque si no hay logros, entonces no sirven. Sí, ese es el lema de ese hogar. Tienen que lograr algo, tienen que alcanzar algo. Y fue el caso, una historia de una chica que sus padres eran empresario, y el padre le decía a la hija que tiene que lograr lo mismo que él alcanzó. Él fue ingeniero en sistemas o eléctrico, y le dijo, tú tienes que ser lo mismo que yo soy. Entonces la hija empezó a esforzarse, a estudiar, estudió, hizo todo lo que el padre le dijo que hiciera. Se graduó, estudió, empezó a trabajar en una buena empresa, se casó bien con sus hijos y todo, había alcanzado lo que su padre dijo que alcanzara. Luego le tocaba a la mamá dijo, bueno, ahora que ya eres madre, tienes que también lograr ser una madre ama de casa, así también como yo he sido. Entonces la hija estaba emocionalmente saturada, ella estaba rota porque no podía lograr complacer a los padres.
Para ella recibir la bendición, ella tenía que complacer, darse más allá de lo que no podía dar, para complacer y recibir la bendición de los padres. ¿Te has encontrado tú en una familia así? Donde tú dices, yo me siento totalmente como asperados porque no puedo alcanzar esa bendición. Aquí es donde vienen los que son adictos al trabajo. Ahí es donde las personas tienen que se dedican totalmente al esfuerzo, a trabajar para ser aceptados, para ser amados, porque no recibieron la bendición en sus hogares de parte de sus papás. La tercera familia que vemos aquí es donde la bendición se vuelve una carga. La bendición en esta familia se retiene por una transacción. Es cuando el hijo está engatusado, engañado por el papá, la mamá, para que hacerle sentir culpa, hacerle sentir temor, como llevarles a hacer las cosas que ellos quieren que los haga. Y hay palabras que los padres dicen, por ejemplo, te vas a arrepentir solo cuando ya me veas en el ataúd. Ahí vas a arrepentirte. Padres o madres, o papá o mamá, que han hablado a sus hijos de esa manera. Donde la bendición se vuelve una carga y los hijos han tenido que hacer para complacer a sus padres. También hay un caso, también esto, hay casos del abuso sexual. Aquí entra donde la bendición se vuelve una carga cuando ha habido abuso sexual en los niños. Esto fue el caso de una niña de 9 años donde contaba su historia, donde ella decía que su mamá se volvió a casar y su padrastro le abusó de ella. Su padrastro abusó y le dijo que para mantener el secreto, ella tenía que mantener el secreto, caso contrario, si no mantenía ese secreto, él iba a golpear a su mamá e iba a dejarlas en la calle y sin alimento. Esa niña en su mente, ¿qué es lo que estaba pasando? Ella sentía temor, sentía vergüenza y ella sentía que no podía hablar, por lo tanto era como un rehén viviendo en el hogar por muchos años, sin poder hablar, sin poder expresar. Y en un caso y muchos casos que había escuchado, por ejemplo, de una señora ya a los 50 años que dijo, nunca pude hablar esto, apenas me lo estaba contando, me dice, nunca pude hablar esto en todos mis años, recién ahora puedo hablar y expresar quién me abusó a los 8 años, a los 9 años. Quiere decir que la persona en ese hogar no hubo bendición, se retiene la bendición. Porque se vuelve una carga, porque la niña no puede hablar, porque la niña no puede expresar. Y en vez de recibir una bendición, en vez de abrir su corazón, lo que hace es cerrarlo. ¿Sí? La bendición, por ejemplo, en el Antiguo Testamento era un don que era dada, era un don que se daba. El don, la bendición no es algo que nosotros tengamos que ganarla, sino es un don que hay que dar, la bendición. La cuarta familia que vamos a ver aquí es la familia que emocionalmente vive o parece un campo minado, donde vive en un campo minado. Y esto también contaba la historia un militar, o sea, un soldado que le tocó irse a un campo de batalla donde le tocó llevar a un grupo y dice que él iba como líder, ¿sí? Como líder en el campo de batalla de este ejército. Y dice que tenía que tener mucho cuidado en qué momento iba a pisar algún campo minado, se podía explotar, o en qué momento iba a cruzar algún cable en el que podía de pronto ese cable se iba a explotar, o como iba adelante alguna alguna bomba, algo lo mataban, ¿no? Porque él iba adelante.
Entonces, imagínate el estrés de él como líder, como soldado, delante de todo ese batallón, iba con el miedo y temor, dice el estrés que abargaba su corazón impresionante. Así son los hijos que viven en familias donde parece un campo minado. Donde los hijos cuando están llegando a casa no saben qué se van a encontrar en la casa. Si al abrir la puerta van a encontrar a la persona, al papá o la mamá, que van a empezar a gritar o van a empezar a hacer algún problema. Contaba el caso de un chico que decía que cuando entraba a la casa y estaba el papá, iba a entrar a ver a la nevera, el papá lo miraba, estaba sentado viendo televisión y no lo miraba. Iba a la nevera, cogía sus cosas, lo que iba a comer, pues y se iba. Pero el otro día, el papá estaba sentado en el mismo lugar, él iba, abría la nevera y en ese mismo rato el papá saltaba y le empezaba a dar cachetada y no sabía que por qué. El muchacho, lo único que dijo, ya sé lo que es esta familia. En esta familia aquí en cualquier momento estalla alguna bomba y tengo que aprender a vivir bajo este campo de batalla, bajo esta guerra. Entonces así los hijos viven y pueden vivir hasta que salgan de casa, pero esos van viviendo sin la bendición, ¿sí? En el caso de una chica que contó su testimonio y decía que cuando la mamá estaba sobria, sin alcohol, decía que era linda, era la mujer más tierna que era en el mundo. Era una mujer inteligente, espectacular, amorosa, cariñosa, generosa. Bueno, era de lo mejor. Pero cuando se embriagaba, dice que no la conocía, que era de insultos, la insultaba, eres una fea, eres una gorda, mira cómo estás, mira cómo tienes. Dice, esas palabras le hirieron tanto, unas palabras que ella se denigraba, que cuando ya se hizo adulta, obviamente son las palabras que en su mente no se las podía quitar, porque en ese hogar, en ese campo minado de familia, no recibió bendición, fue maldición. Y por eso es en el mundo que nos encontramos todo como nos encontramos. ¿Cuál es el tipo de familia en la cual tú representas? La familia donde reinan las tradiciones, donde se hace por medio de las reglas. Aquí se vive de esta manera. Un hijo rehusó a continuar con el negocio de reparar automóviles de su padre. Por ejemplo, el padre le exige que tiene que ser lo que él es. Una hija que no se casó dentro de la clase social adecuada. Tiene que ser lo que los padres les dice que tiene que ser. Un hijo que se atrevió a votar por un partido político diferente al de su padre, que tiene que ser como el padre dice. Y aquí no estoy diciendo de que los padres, no quiere decir que los hijos vayan o uno piense, bueno, entonces uno no tiene que decirle a sus hijos las cosas. No, para nada. Uno tiene que poner y uno tiene ciertas, obviamente, reglas dentro de la casa o dentro de tu hogar. Pero esto que estamos hablando aquí sobre las tradiciones es donde no hay vuelta atrás, donde definitivamente la bendición a ese hijo no le llegó. Y eso queda como un castigo donde retienen la bendición. La retienen y no vuelven atrás. Padres donde se quedan totalmente en esa palabra y no permiten que el hijo o los hijos logren adquirir esa bendición. No son flexibles. Por lo tanto, obviamente no logran alcanzar esos hijos la bendición por parte de sus padres. Y aquí vemos también las familias donde reciben las bendiciones a medias. Familias cuando los padres se divorcian. Las bendiciones que se reciben a medias. Cuando una pareja se divorcia, el padre o la madre lleva la custodia de los hijos, ¿verdad? El padre por un año, obviamente, y el padre, el que no tiene la custodia, está con los hijos, puede ser que esté cerca del hijo o vive en la misma casa, porque también se ha dado esos momentos,
también se ha dado esas historias de que los hay, pero los hijos están como más cercanos de los padres, del que no, obviamente no tiene la custodia allí, pero nos damos cuenta que estos padres que no tienen las custodias empiezan a dar cosas a esos hijos, empiezan a llenarlos de regalos, empiezan como a bendecirlos, a llenarlos de regalos, a llenarlos de cosas, a llenarlos de amor, de salidas, de comida, de cositas, de darle cosas, porque como no están viviendo, ellos quieren llenarle a los hijos de estas bendiciones, por la cual, por el otro lado, la madre que tiene la custodia tiene que se ve esforzándose para igualarse a esos regalos, porque no es capaz. Y a esto es lo que llamamos también el síndrome de los padres que consienten a sus hijos. Esto es bastante común. Pero luego de unos 2 o 3 años, cuando ya el padre que está ausente de la casa se empieza a comprometer, porque obviamente querrá hacer su vida, volverá a hacer su hogar, ya no está cerca de los hijos. Se empieza a alejar, y donde la bendición ya se empieza a ir. Ya la bendición es muy escasa. Y estos padres ya no están al tanto de sus hijos, ya no saben lo que sus hijos piensan, lo que sus hijos sienten, lo que sus hijos quieren, ya se van ausentando, se va disminuyendo la bendición hacia estos hijos. Y ellos se van sintiendo parcialmente bendecidos. Y en estos hijos empieza a crecer lo que es el enojo, empieza a crecer la inseguridad en ellos y también el mal comportamiento. Es muy importante que analicemos, es muy importante que nosotros veamos a la luz de la palabra hoy. Obviamente no todos los padres pierden el contacto con sus hijos, porque hay padres que aún mantienen el contacto y se mantienen bendiciendo a sus hijos. Ahora, la idea es que si no hay reconciliación, por ejemplo, en los padres que se divorcian, que se separan, es importante que se mantengan en comunicación, que puedan unirse para bendecir a sus hijos, que se mantengan en comunicación con ellos. Es muy importante. Vemos otra familia que se recibe la bendición a medias, es las familias en que los padres mueren, cuando los padres mueren. Y aquí también incluye el abandono. Esta ausencia en la vida de un hijo se siente con mucha intensidad cuando uno de los padres muere o cuando los padres mueren. Estoy hablando de los niños, ¿no? Porque esta es la etapa donde el niño se forma, donde realmente es donde recibe toda la descarga, donde está todo en esa persona. Y aquí es donde el niño prácticamente, en esta parte, cuando los padres mueren, ellos prácticamente pierden la oportunidad de ser bendecidos. Para ellos la bendición no existe. Cuando los padres mueren es como la bendición no existe, es como que hay una resignación. En cambio, para los que han sido abandonados, es más fuerte. Los que más dolor tienen son los que son abandonados. Porque en el abandono ellos simplemente están pensando, hay una persona que está por allí para bendecirme. Hay una persona que en algún lugar está que tiene que bendecirme. Entonces es una insatisfacción dentro del corazón de ese niño. Hay alguna persona que falta por bendecirme. Entonces, si ese es el caso, o es el caso que tú lo viviste de pronto, eso es lo que trae de pronto a las actitudes que ya como adultos vamos teniendo en la vida, porque no sabemos por qué somos, por qué tenemos, de dónde me sale lo que soy. Y vamos a ver algunas características de una persona que no ha recibido la bendición. ¿Cómo se muestra esta persona? Algunas manifestaciones, como la queremos llamar. ¿Cómo se presentan estas personas? Hay personas que son, por ejemplo, buscadores de la bendición,
que quieren intimidad, pero a la vez no son capaces de tolerarla, no son capaces de mantener el compromiso o una relación. Personas frustradas. Si ese es el comportamiento que tienes, de pronto tú dices, yo me siento así. Son personas con faltantes de amor, aceptación de sus padres, tienen temor, ansiedad, retraimiento emocional. Son personas que tienen un sentimiento hasta de suicidio. Los frustrados, los que se sofocan, son las personas que tienen mucha necesidad. Son las que están constantemente queriendo de los demás. Es como la energía de los demás, que los demás me den, y son como esponja que empiezan a querer de los demás. Y eso también cansa a las otras personas. Las otras personas se sienten también como las mantienen rechazadas. Y ellos obviamente se sienten mal, pero no se dan cuenta que ellos mismos están buscando. ¿Sí? Es importante que veamos los que sofocan, los que se enojan, o sea, los iracundos, aquellos que son fáciles de enojarse. Son personas que están emocionalmente encadenados, viven en el pasado, no pueden olvidar el pasado, no pueden perdonar, ¿sí? Les cuesta mantener relaciones, les cuesta mantener intimidad con otras personas. Son los que continuamente están enojados. Los indiferentes. Muchos de los que no tuvieron la bendición en sus hogares tienen este refrán: me agarran una sola vez. Ese es el lema que usan. Una sola vez me agarran. No me agarran dos veces. ¿Quién dice por ahí? Por alguien se rió. Bueno, entonces esa es una manifestación, los indiferentes, por la falta de bendición. La falta de bendición nos hace como ese tipo de personas que somos. No recibimos la bendición, entonces mantengo la distancia. A mí no me van a hacer daño, a mí ya no me vuelven a tocar otra vez. Mantengo lejos a mis amigos, a mis hijos, porque no quiero que me hieran. ¿Sí? Los que quieren ganarse la bendición son aquellos, los perfeccionistas, son los adictos al trabajo, los que limpian sobre limpio. ¿Sí? Los que demandan exigencia. La necesidad de ellos recibir afirmación, la aceptación, el amor, son lo que les hace actuar así. Están los orgullosos, los arribistas. Son los que usan todo el tiempo la energía, recursos, materiales para llenar sus vacíos. Tienen que comprar, tienen que ser los mejores, tienen que tener logros, posición social, popularidad, atención. Ellos están lo que cueste, todo lo que sea dinero, todo lo que sea dinero. Esos son los arribistas, los orgullosos. Están los que se dejan comprar. Personas que, como no han tenido la bendición de sus padres, buscan suplir sus necesidades de amor y aceptación, siendo tentados por la inmoralidad sexual, por las drogas, por las malas amistades, por todo lo que se presente alrededor. Y de pronto caen en una adicción. Sin darse cuenta, van cayendo en una adicción y van cayendo en un pecado, en algo que no están conscientes que están cayendo. ¿Sí? Porque son fáciles, son los que se dejan comprar. Ahora, hay dos claves muy importantes para ganar estas batallas. Dos claves importantes para ganar esta batalla y recibir la bendición. Es muy importante que esto lo hagamos, que seamos conscientes, porque no nos podemos quedar así, decir sí, yo soy así. Como una vez le dije a alguien, mira, tú tienes este problema, hay una rebeldía en tu corazón, que sí, yo soy rebelde, y alzaba la mano que era muy rebelde. Yo digo, a ver, no se trata simplemente de que tú banderees lo que eres, sino que tú digas, a ver, si eso está en mí, yo necesito trabajar, yo necesito ver por qué tengo esta rebeldía, por qué soy así, por qué tengo este orgullo, por qué tengo este sentimiento de querer ser mejores que otros, el orgullo, por qué me enojo fácilmente, por qué soy una persona cansona, por qué soy de pronto una persona frustrada, por qué no quiero alcanzar. De eso tenemos que preguntarnos. Sí.
No es solamente quedarnos como, yo soy así, y nos quedamos. Todos somos así, pobrecita de mí, pobrecito yo, y nos quedamos. No, queremos que en esta mañana nosotros podamos ser libres, que digamos, Señor, si tengo esto, libérame, porque no quiero más. 2 claves importantes. La primera clave es ser francos con nosotros mismos. Tenemos que ser francos, no tenemos que usar el razonamiento, porque somos muy fáciles de decir, razonar, ay sí, pero ya como ya soy adulto, sí, yo viví eso, pero no, yo ya logré, yo alcancé. Es verdad que logramos, hemos logrado una sanidad, una parte de sanidad lo hemos logrado, pero no nos podemos quedar como cruzados de brazos, no usar el razonamiento y no admitir lo que es obvio en nuestras vidas, lo que sabemos que está pasando. A ver, si hay un problema y si el pastor te está diciendo, este es tu problema y tú no quieres obedecer, o tú piensas que no pasa nada, que eso pues ya, eso sí ya pasó, ya se irá. Es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿sí? Porque también hay personas que también lo dicen, no, esto ya pasó y esto fue lo del pasado y mi padre era así, ¿cómo justificar el problema? Esa es la palabra, justificarlo. No nos vamos a justificar, tenemos que aceptar. Eso es una clave muy importante y lo enseñamos en sanidades. Para que la persona logre la sanidad, tiene que ser honesto, tiene que ser franco. La Biblia lo dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que hablar la verdad. Si nosotros como padres, como hijos, queremos hablar con nuestros padres y decirles las cosas que me están pasando, yo tengo que hablar. Yo tengo que decir lo que siento y no estoy hablando que voy a sacar en cara las cosas a mi madre, a mi padre. No, yo tengo que hablar lo que siento. Yo tengo que ser libre y lo mismo los padres igual. Tenemos nosotros que liberarnos. Segundo, ser comprensivos con los padres. Nosotros ahora no vamos a coger esto carta abierta para decir, bueno, ahora sí voy a echarle la culpa al papá, a la mamá, porque ellos son los culpables de lo que me ha pasado en mi vida. No, nosotros tenemos que ser comprensivos con ellos. Tenemos que decir, ellos no supieron hacerlo, hicieron lo mejor que pudieron. Cuando yo fui entendiendo esto en mi vida personal, yo me fui haciendo todas estas preguntas. De primero, cuando yo logré la sanidad, yo tuve que hablar con mi mamá y hablar muchas cosas con ellas y decirle, mamá, esto es lo que yo he sentido, lo que yo he visto. Yo sé que no es verdad, yo sé que a lo mejor no era lo que me quiso dar, inconsciente o conscientemente, pero yo lo recibí de esta manera y lo recibí de pronto mal. Entonces hubo un perdón, yo le pedí perdón, ella me perdonó y así hubo la sanidad entre las dos. Sí, no tratamos de nosotros ir a juzgar y señalar a nuestros padres. Tenemos que conocer los antecedentes de nuestros padres. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿De dónde vienen ellos? ¿De dónde vienen nuestros ancestros? El abuelo, ¿qué fue lo que le pasó al abuelo? Después, claro, y ya hemos ido hablando muchas cosas con ella, me iba contando, no, pues el abuelo vino de no sé qué, la abuela también le pasó lo otro, y digo, ya sé entonces por qué es que le pasa al tío. Entonces empezamos a hacer una claridad, una sanidad a nuestra familia, porque todo eso es sanidad. Entonces ella empieza a comprender y yo también. Yo digo, ahora sé por qué es que somos así. Ya ahora entiendo por qué es que usted es así. Ya entiendo por qué es que yo soy así. Y de ahí para abajo ya sé por qué es que el otro es así, pero yo tengo que cortar eso de mi vida. Entonces, es muy importante que miremos estas dos claves. La primera, ¿cuál era? Porque están muy calladitos, así que vamos a hablar un poco. Ser francos con nosotros mismos. Segundo, ser compasivos con nuestros padres. Ser comprensivos, ser comprensivos con nuestros padres. ¿Sí? Tratar de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado y voy a tratar de perdonarlos. Yo quisiera que de aquí todos salgan libres, que así como hayan entrado a lo mejor con ese peso en el corazón, a lo mejor el comportamiento, la pelea hoy con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo que no quiso venir, con el otro que no sé qué, pues ahora tú digas, bueno, yo quiero ahora ser libre de esto. Yo sé que esos comportamientos no vienen gratis.
Eso viene por algo. Y viene porque hay una maldición. El poder de la maldición en el Antiguo Testamento era muy claro para ellos, porque ellos sabían lo que era la maldición. Hay un pasaje en la Biblia en 1 de Samuel 17:43, donde dice que el pueblo de Israel, Goliat maldijo al pueblo de Israel. Y dice que dice que David estuvo, pero todo el pueblo de Israel se asombró por esas palabras que habló Goliat. ¿Sí? Ellos se sorprendieron porque sabían, ellos no tomaban a la ligera la maldición. Ellos sabían que había un poder de maldición que iba a caer en ellos. Pero ella dice, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Vamos a ver algunos efectos de la maldición en una persona. Sí, si tú te identificas con alguno de estos, hay 3, he sacado 3 aquí, efectos de una maldición sobre una persona. El primero es la desesperanza. Uno de los efectos, un primer efecto de una maldición que esté puesta, si tú la tienes, es la desesperanza. La desesperanza son las experiencias negativas que no se pueden controlar. Experiencias negativas que no se pueden controlar. Y que estos cada vez más se prolongan, por la cual te va haciendo cada vez más pesimista, retraído para enfrentar los obstáculos en tu vida. Hay un experimento que hicieron, que hicieron en Pensilvania, creo que fue, unos científicos hicieron con 2 animales, con 2 perros. Dice que al uno le pusieron una prueba, le hicieron al uno con un laberinto, al uno lo hicieron correr rápidamente a coger el alimento. Hicieron el laberinto para que coja el alimento. Y al otro, en el caso del otro perro, le hicieron lo mismo, pero antes de eso le pusieron una descarga eléctrica. Le hicieron una descarga eléctrica para, ¿por cuánto tiempo? Por 1 hora. Sí, lo hicieron por 1 hora para ver cómo este animal respondía a eso. Dice que lo tuvieron allí y luego lo volvieron otra vez al laberinto para ver que él hiciera lo mismo, que coja la comida al otro lado, que hiciera lo mismo que hizo el otro. Pero dice que intentó, pasó a una parte, pero luego cuando ya vio todo el resto que había que continuar haciendo el laberinto, ya no fue capaz. Que se quedó sentado el animal y no fue capaz. Luego ellos, aunque esas descargas eléctricas no le hicieron daño al animal, sí, pero dice que luego ellos le pusieron otras descargas eléctricas, o sea, le pusieron otras descargas para animarlo al animal y no fue capaz. Dice que el temor no lo dejaba, se quedó allí sentado y no era capaz de alcanzar. Imagínate, entonces, ¿qué es lo que yo analizaba? Yo decía, esto es como los traumas emocionales, las pérdidas que uno ha tenido de pequeño, las pérdidas de los padres, la muerte, la separación, los divorcios. Eso es la desesperanza, es cuando se deja, entonces tú como ese animalito quedas ahí y tú dices, yo no soy capaz, ¿para qué voy a avanzar? O sea, no puedo alcanzar, no soy capaz de lograr el otro paso, no soy capaz de seguir adelante. Eso es la desesperanza, cuando no eres capaz de lograr y llegar a la meta. Aunque estos científicos dicen que lo animaron con palabras, lo animaron con las descargas, lo tocaron, lo sobaron seguramente para que él volviera a hacer y no fue capaz de hacer. Y esto es lo que nosotros luego enfrentamos. El otro punto que nosotros alcanzamos es el pesimismo. Nos convierte en unas personas pesimistas, a un pesimismo crónico incluso. Cuando la desesperanza viene a tu vida, viene el pesimismo y eso se puede convertir en un hábito. Una persona pesimista solo mira el pasado. O sea, lo que le pasó al perrito era que tenía temor, se quedó sentado porque no era capaz. Se quedó solo viendo el pasado, que me va a pasar otra vez, mejor me quedo sentado. No fue capaz de seguir adelante. El pesimista mira hacia el pasado y quiere ser más joven.
mientras que el optimista mira hacia adelante y quiere ser mayor. El pesimista solo quiere ver el pasado. Solo está pensando en lo que le pasó, lo que vivió, lo que me hicieron, todo lo que viví, y sigue así viviendo su vida solo en el pasado. Vive con una desesperanza continua. Siguen viviendo en el dolor. Y eso les lleva a la segunda etapa, que es la soledad, el rechazo y complejos. Esto los retrae y los convierte en un caparazón protector, el rechazo. Entonces se aíslan, porque están desesperados, no tienen esperanza, están pesimistas, el complejo de Peter Pan. 3, la soledad, rechazos complejos. El temor a no sufrir más dolor. Entonces se hacen una coraza y no empiezan a recibir el afecto. No son capaces de dar ni de recibir tampoco. Entonces empieza a haber el retraimiento emocional. Entonces son personas retraídas. Que tú ves personas que no te abrazan, tú ves personas que están así, cuando tú les das un abrazo no se acercan mucho, o ellos te dan así, porque hay un retraimiento emocional. Entonces ya podemos ir entendiendo. Si tú eres una persona así, y dices, uy, yo soy así porque me lo han dicho, entonces a lo mejor tienes que trabajar y tienes que identificar que hay una maldición. Hay algo que ha venido, no es ahorita, sino que haya venido y se haya formado de pronto en tu niñez. Pero Dios, me gustaría que la banda, por favor, estuviera por aquí. Me gustaría, vamos a administrar también la sanidad, porque me gustaría que cada uno de ustedes identificara en tu vida en qué área, qué efectos ha traído esta maldición a tu vida. Dios es el autor de hacer que una maldición se convierta en bendición. Y hay 3 elementos necesarios para convertir maldiciones en bendiciones. Me gustaría que lo apuntaras allí, porque es muy importante que tengas estos 3 elementos importantes y lo apliques en tu vida. El primer elemento es comprometerte con Dios, hacer un compromiso con Dios, para nosotros liberarnos de donde hayamos salido, de lo que hayas vivido, de las experiencias dolorosas del pasado, el trauma emocional, sí, que hayas experimentado, de pronto el vivir en una familia donde había un campo minado, por ejemplo, el vivir en una familia. Gracias. El vivir en una familia donde de pronto habían hijos favoritos. Tú decías, bueno, me tocó vivir ahí, me tocó soportar hasta el día que salí de ese lugar, donde la bendición se volvió una carga para ti. Lo primero que tenemos que hacer es comprometernos con Dios, recibir a Jesús en nuestro corazón, porque Él es el que alivia todos nuestros dolores, el que nos sacia de bien, dice su palabra. 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. O sea, tu vida es nueva delante del Señor. La vida antigua, la vida pasada y los dolores del pasado quedaron atrás, porque han comenzado una nueva vida para ti. Cuando hablaba con una persona hace un par de semanas, le hablaba de esto. Pero me decía, el dolor es muy fuerte lo que siento, yo no puedo perdonar, es difícil en mis fuerzas. Le digo, sí, obviamente en tus fuerzas no lo puedes hacer, pero estoy segura que el mismo que empezó la obra va a terminar. Y si el Señor te ha permitido conocerlo, le decía, estoy seguro que Él te va a ayudar a perdonar, porque en tus fuerzas no lo puedes hacer. El segundo elemento importante para convertir las maldiciones en bendiciones, y que el Señor lo quiere hacer, es recibir sanidad interior, en autoestima, dominio propio, porque el rechazo, la soledad hace que pierdas el valor como persona.
los dolores del pasado, la vieja naturaleza, hace que pierdas el valor y por lo tanto te sientes menos. No tienes dominio propio para decir no. Tu misma baja autoestima te hace incluso alimentarte mal, comer comidas chatarras, no cuidarte tu cuerpo, tu salud. ¿Por qué? Porque no tienes dominio propio, no te valoras a ti mismo. Haces lo que haces porque no hay valor en ti. No puedes decir no a una persona que no te conviene porque no tienes una autoestima. No puedes decir no a algo. ¿Por qué? Porque no hay valor en ti. Eso es valorarte a ti mismo. Subir el autoestima es poder tú ser delante de Dios esa persona que Dios te ha cambiado. Ahora, tener un propósito claro para vivir. Dios puede renovar tus compromisos y restaurar tu energía para que seas disciplinado en tu vida, para orientarte a una meta más clara. Hay una vez una persona que me dijo, yo ya he estudiado, yo ya me he capacitado en la iglesia, he seguido todos los cursos, he hecho todo esto, pero ¿yo qué más puedo hacer? Yo le digo, bueno, ya te has casado, tienes ahora un esposo, pídele al Señor que te convierta en una madre, sé una madre, porque para todo eso tenemos que orar, tenemos que ir ejercitándonos, preparándonos, tenemos que tener metas en nuestra vida no se acaba, apenas empieza con el Señor y tenemos que lograr muchas cosas más con Él, pero no podemos vivir esclavizados pensando en el pasado, siendo pesimistas, sino tenemos que ser proactivos, tenemos que hacer cambios, que podamos cambiar nuestra generación, tener una meta clara. Salmo 103:3, Él perdona todos mis pecados. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Él sabe que tú necesitas la sanidad. Proverbios 29:18, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la palabra es alegre. El Señor va a hermosear tu rostro, independientemente de lo que hayamos vivido pasado. Dice el Señor, las cosas viejas pasaron y todo lo hace nuevo el Señor. Algo que me gusta y me gustó mucho cuando leía esta palabra era que dice que Él nos ha dado una familia nueva. Y es verdad, porque yo digo, cuando nosotros no hemos tenido, en mi caso yo no tuve a mi papá a los 8 años, pero el Señor me dio una familia, el Señor me dio una iglesia, el Señor me dio un padre, me dio una madre espiritual, el Señor me dio hermanos, me dio hijos. El Señor me ha bendecido, lo que decía David esta mañana cuando oraba. Gracias, Señor, porque tú nos has dado. Y es verdad, no hablamos por decir palabras bonitas, hablamos porque es la verdad. El Señor nos ha bendecido, Dios me ha bendecido. Me ha bendecido, nos ha bendecido a cada uno de ustedes. Porque el hecho de que ahora tú ya lo conoces, ya no podemos vivir esclavizados en el dolor o viviendo o recalcando o culpando a nuestros padres. Soltemos a nuestros padres, hagámonos libres. Ellos dieron lo que pudieron dar, hicieron lo que pudieron hacer. Pero ¿qué somos ahora para nosotros seguir culpando? ¿Por qué este padre no me dio esto? ¿Por qué no me dio lo otro? ¿Por qué mi madre no hizo lo que tenía que hacer para que no me abusaran? ¿Por qué mi padre me abusó? ¿Por qué pasó esta situación? ¿Por qué mi padre era alcohólico? ¿Por qué mi madre? Pero ya en el Señor nosotros nos ha dado, dice, una identidad nueva. En 1 Timoteo 5 del 1 al 2 le dijo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenía una familia. Dice, Timoteo, tienes una familia. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si le hablarías a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como tus propias hermanas, con toda pureza. Nosotros en la iglesia tenemos una familia, somos una familia, porque nos podemos identificar. Lo que no tuve un hermano,
aquí lo tengo. Lo que no tuve, una hermana, aquí la tengo. Pero es un tiempo de perdonar. Quisiera que nosotros, a través de esta adoración que vamos ahora a ministrar, primero nosotros le diéramos gracias por los padres que nosotros tenemos. Gracias por los padres que Dios me ha dado, por la mamá que tengo, por el papá que tengo. Dale gracias por ese papá que te ha dado la vida. Dale gracias a ese papá, a Dios, por ese padre que te dio el ser, que te dio que vengas a este mundo. Ese padre que te llevaba a la escuela, que te llevaba al colegio, que te cogió en sus brazos, que te enseñó muchas cosas. Aún el padre que no te enseñó, dale gracias a Dios por él. Dile gracias, Dios, por ese papá. Ese padre que estaba allí cuando más lo necesité. Ese padre que se fue un día, pero también te doy gracias porque a través de él tú me bendices. A través de él tú me has dado bendición. Gracias por esa madre que me ha dado la vida, que me tuvo 9 meses en su vientre. Gracias porque en esos 9 meses me cuidó. En esos 9 meses me estuvo viendo allí. Gracias por esa madre que estuvo conmigo en todo tiempo y en todo momento. Gracias por esa madre que me daba consuelo cuando necesitaba el consejo, cuando le pedía. Gracias por esa mamá que cocinaba por mí cuando llegaba tarde, me atendía, me servía a la mesa. Gracias por esa madre que siempre estuvo allí. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu mamá. Dale gracias a Dios por tu papá. Es el tiempo que levantes tu voz. Aún lo que están escuchando allí, desde tu casa, dale gracias por esos padres. Porque lo que quiere traer es nuestro Papá Celestial. Es una unción de sanidad. Es una unción de poder sobre esta casa, sobre tu familia. Y ahora todos juntos le vamos a decir al Señor: yo voy a perdonar a mi papá, a mi mamá. Ahora yo decido, porque tu palabra dice que tú has puesto en mi camino la vida y la muerte, la maldición o la bendición, y yo la tengo que escoger. Y yo escojo bendecir, yo escojo perdonarlos. Yo escojo perdonar a mi papá que no estuvo, a mi papá que me abandonó, mi papá que hizo todo lo que hizo. Puedes decírselo con toda claridad, con toda libertad, porque la palabra dice que la verdad os hará libres. ¿Qué hizo tu papá? Háblaselo, dile a Dios: mi papá no me dio lo que yo esperaba. Yo esperaba mucho de él, esperaba su abrazo, esperaba su palabra de aliento, pero no lo tuve. Esperaba su consejo, pero tampoco lo tuve. Esperaba su dirección, pero tampoco lo tuve. Pero aunque no lo haya tenido, yo decido perdonar. Hoy decido en mi corazón perdonar a mi mamá. Y tómate ese tiempo para que tú puedas perdonar a tu mamá. Perdónala. Perdónala por lo que no es, porque no te puede dar más. ¿Por qué esperas más de tu mamá si no te puede dar? Ella no te puede dar algo que no ha recibido. Su madre tampoco le dio. Cuando yo le decía a esta persona: ¿por qué le exiges a tu mamá? Me dijo: porque es mi madre. Yo espero que ella me dé un consejo y que me ayude y que me dirija. Yo digo: pero analiza, tu mamá recibió ese consejo y esa ayuda. Y cuando no somos capaces de conseguir, perdónanos por juzgar. Hoy decidimos perdonar a nuestros padres, y esa es nuestra decisión en esta mañana, de liberarnos de toda falta de perdón. Hoy decido perdonarlos en el nombre de Cristo Jesús. Perdónalos, déjalos ir. Deja la culpa, deja el resentimiento, saca la amargura, saca la soledad de tu corazón, la tristeza, esa amargura que está allí en tu corazón. Renuncia a ella.
Suéltala en el nombre de Jesús. Dile, yo no voy más con esto. Yo no cargo más el resentimiento. Yo no cargo más este dolor en mi corazón, la angustia, la desesperanza, el pesimismo que me ha llevado a no crecer como persona, a dañar mi relación con mi esposo, a dañar mi relación con mi esposa, a dañar mi relación con mis padres. Hoy decido y vamos a adorar al Señor. Hoy decidimos en esta hora, Espíritu Santo, solo por tu Espíritu, solo por tu Espíritu. Hoy tú nos liberas, hoy tú nos sanas. Hay una unción de sanidad en esta casa, hay una unción de sanidad, que es la presencia de Dios sanando tu corazón, sanando tu enfermedad. Por eso, a lo mejor esa es la actitud que tienes, el enojo, la irritabilidad, el orgullo que tienes en tu corazón, la rebeldía que no puedes. A lo mejor es eso lo que te ha llevado a ser una persona complicada, que empiezas a demandar de los demás, a exigir de otros, porque no recibiste. Pero perdona a tu papá que se fue.